Buenas noches, Diego. Muchas gracias por la invitación. Bueno, vamos a hablar de concientización, ¿no? Concientización sobre los derechos de las personas de la tercera edad, de los adultos mayores más que nada, y también de la posibilidad de vivir una vida digna, sin maltratos, sin desdén hacia esa clase que realmente se vuelve cada vez más mayoritaria y más longeva, ¿no? Sí, exactamente. Son estudios comprobados que se prevé que dentro de 10, 15 años las personas vivan hasta alrededor de 100 años. Ya no se la llama tercera edad, se la llama vejeces, son distintas vejeces. Es un término un poco más amable como para las personas mayores. El 15... Aparte, viste que antes, sí, perdón. Yo me acuerdo que cuando era más chico, yo tengo 51, cuando arranqué en la radio, tenía 18 y decía, podía haber asaltado a alguien, decía, la sexagenaria. Horrible. ¿No? Y era una persona que en ese momento decía, es re grande. Y hoy en día yo lo veo en mi vieja, que va a cumplir 80 años, lo puedo decir, total ella lo dice, ¿no? Y maneja más rápido que yo. Es verdad, es verdad. Yo tengo también mi mamá, 91, y digo, somos afortunados porque es una mente brillante en un físico de una persona de 70, pero no todos los casos son así. Igual tiene mucho que ver el tipo de vida a la que fueron expuestos durante todo ese tiempo, el tipo de familia que los acompañó, las actividades que realizaron. Por eso se trabaja mucho ahora con las personas mayores. ¿Y qué difícil que es eso de adentrar en las familias a que realmente al adulto mayor lo traten como un estúpido? O sea que si, bueno, vos viejo, vieja, ya no te encargás más de esto, dejá esto lo hago yo, lo otro lo hace el otro, y es como que tenés una vida alienada de repente. No digo que no acompañada, o más acompañada de lo que no podés hacer, pero digo, tampoco privarte de toda capacidad de decisión. Eso es lo que no se debe hacer. Las personas mayores, a ver, se habla de personas mayores a partir de los 65 años de edad. Y la verdad que en la práctica, en la diaria, vemos que son personas activas, que hacen muchísimas cosas, muchas actividades. Antes no, a lo mejor una persona de 70 años se lo consideraba, digamos, entre comillas, viejo y que ya no podía aportar nada. Lamentablemente nosotros vivimos en una sociedad donde el paradigma es la juventud, la belleza, y muchas veces el adulto mayor es como así, dejado a un costado, y se piensan que no tienen proyectos, que no tienen sueños, y nosotros realmente desde la Dirección de Adultos Mayores, desde el municipio, trabajamos haciendo hincapié en eso, que son personas jóvenes todavía, que pueden hacer muchísimas cosas, que no tienen por qué quedarse en su casa, que tienen proyectos, que tienen que tener sueños, y por eso es que se brindan tantos talleres, tantas actividades durante el verano y durante el invierno, obviamente que diferente por la época del año, y en la que concurren muchísimas personas mayores, donde se sienten parte de un grupo, de un equipo, donde, por ejemplo, tenemos un nuevo taller que lo dictamos en Gandini 92, en Desarrollo Social, que es de escritura creativa. No sabés la cantidad de personas que van y dijeron, no sé, yo siempre quise escribir algo o expresar en palabras y no podía, porque no, ¿qué lo iba a hacer? Estaba ocupado en otras cosas. Y ahora, a esta edad, pueden darse ese lujo, permitirse hacer lo que tienen ganas. Y por eso trabajamos tan a conciencia. Lo mismo trabajamos nosotros en una prevención integral de las personas mayores. Digo, integral en cuanto a lo físico y a lo cognitivo. Tenemos varios talleres de estimulación cognitiva, de memoria. Y se vienen un montón de actividades ahora para la concientización sobre estos derechos, sobre esta buena vida que tiene que tener el adulto mayor. En realidad el 15 de junio es el Día Mundial de la Toma de Conciencia sobre el maltrato y el abuso en las personas mayores. Es un tema muy importante. ¿Por qué? Porque no está visibilizado. Y yo lo he podido comprobar muchas veces en la mesa local de violencia que tenemos todos los meses. Estaba instalado como que la violencia es en las personas jóvenes. Y yo el martes pasado precisamente explicaba eso. El tema del maltrato y el abuso en la vejez es un tema muy amplio y muy complejo. ¿Y por qué digo esto?
amplio, porque no es solo, cuando hablamos de violencia, no hablamos de golpes o de maltrato físico. Hay muchas maneras de violencia, verbal, psicológica, sexual también, que muchas veces es un tema tabú y que debemos tocar, porque parece que las personas grandes, como que ya eso no existiera, y sí también existe. Y hay también una violencia económica. Pero ¿qué pasa? El adulto mayor, le cuesta denunciar muchas veces. ¿Por qué? Por eso es complejo, porque generalmente quien ejerce la violencia es una persona del entorno familiar, del entorno cercano. Un hijo, un nieto, una hija, un sobrino. Y me refiero también, yo nombré violencia económica porque muchas veces no lo dejan disponer de su dinero, se lo sacan, hay a veces adictos en la familia y le roban su dinero. Entonces les hacen sacar créditos. Les hacen sacar créditos, exactamente. Es bastante común esto. Les hacen firmar a veces papeles que los despojan de sus bienes. Entonces nosotros estamos trabajando fuertemente en esa línea. El 15 es un día de conmemoración, diríamos, de concientización, pero esta línea de trabajo nosotros la tenemos siempre, siempre, y abarca también muchos aspectos, también la violencia en las residencias geriátricas, en las residencias de larga estadía, que es un tema muy complejo y muy importante, donde nosotros, a veces no se sabe ese tipo de trabajo. Quizás se visibiliza lo que hacemos con los talleres, en las plazas o la colonia de vacaciones, pero es un trabajo muy intenso, es una línea de trabajo que venimos siguiendo en conjunto con el Ministerio de Salud de la provincia de Buenos Aires, quienes son los responsables de habilitar o clausurar este tipo de residencias. Y nosotros sí acompañamos con fiscalización, con inspecciones, recibiendo denuncias. Entonces es algo que tenemos que tener presente como sociedad. Y el jueves, precisamente eso es lo que vamos a hacer. Vamos a estar en la plaza principal, en la plaza 25 de mayo, de 10 a 12. Creo que va a haber algún gaseo o algo para visibilizarnos y vamos a concientizar, pero no al adulto mayor, sino a toda la sociedad. Por eso buscamos ese horario donde va a haber un poco más de gente, con folletos y explicando eso, cómo visibilizar el abuso o la violencia y a quién contactarse, porque muchas veces no saben o conocen a un vecino, conocen a un familiar y no saben a veces a quién recurrir. Bueno, ahí estamos nosotros y es un trabajo que hacemos conjuntamente con la Dirección de Prevención a la Violencia del municipio de Junín. Bueno, está bueno esto porque... Exactamente. Primero te tiene que cuidar la familia, si ves que no te cuida la familia y algún tercero lo observa, puede denunciar. Es que muchas veces es más importante la mirada de afuera que puede verlo con claridad y nos ayuda. Después el 29 de este mes vamos a tener, pero eso va a ser vía Zoom, un encuentro intermunicipios. Nosotros el año pasado terminamos conjuntamente con la Fundación Navarro Viola y Surcos, son años de trabajo que estamos haciendo. Y esto se visibilizó mucho durante la pandemia, la violencia que sufrían las personas mayores. Al estar encerrados, que sus familiares no iban a verlos, los dejaban, los abandonaban, no tenían alimentos. Y comenzamos a trabajar. Y el año pasado pudimos culminar un protocolo de intervención. Saber quién debe intervenir, cómo, cuándo, es en conjunto, como dije, con la Dirección de Violencia. Y después se sumaron 2 municipios más, que son La Bulaye, de Córdoba, y Chacabuco. Entonces vamos a hacer una jornada intermunicipio exponiendo lo que cada municipio está haciendo en relación a esta temática y van a haber exponentes de la calidad de la licenciada Isolina Dabove, que realmente ella pertenece al CONICET y es una eminencia en cuanto a los derechos de las personas mayores. El año pasado la pudimos tener, fue la verdad que un gran logro, en Junín hicimos una jornada. Ella va a ser una de las exponentes y también, bueno, gente de las 2 fundaciones.